Lo que a mí me hizo entrar en la vida espiritual fue, en mi casa todos son bueno, muy creyentes, pero de la iglesia y así, ¿no? Y yo me crié en un colegio de monjas, pero yo una vez salí de la iglesia y cuando el cura dijo podéis iros en paz, yo tenía ganas de gritar y decir que yo no me podía ir en paz. Entonces, a raíz de eso, pues mi hermano me presentó la meditación Zen y empecé a probar, empecé a entrar en esto y esa fue mi entrada. Yo creo que no conecté, simplemente vine ya conectado. Era, no sé por qué, pero desde pequeño mis padres ya tenían inclinación en ese sentido y hacían sus propias prácticas. Y luego poco a poco, a medida que me fui haciendo, dejé la niñez, fui incorporando en mí la ansiedad, las ganas de conocer, de saber más. Entonces empecé a leer, conocí a gente, etcétera, pero yo considero que desde siempre. En mi caso fue que me di cuenta que en mi vida me estaban pasando una serie de cosas, siempre terminaba en el mismo sitio y llegó un punto que tuve que dejar de culpar a los demás porque me di cuenta que el único nexo de unión entre las situaciones era yo. Entonces estaba claro de que estaba haciendo algo sin darme cuenta que me estaba llevando a un resultado que no era el que yo quería. Entonces me venía una idea constante que era la respuesta está dentro, la respuesta está dentro, la respuesta está dentro y dije, bueno, pues voy a empezar esto de lo de meditar, si la respuesta está dentro y nada, y empecé a meditar, me enseñaron a meditar y entonces cayó en mis manos un libro que se llama El poder de elegir, de Annie Marquier, y cuando me lo leí en un día y cogí un avión y me planté en Canadá. Entonces, a esa época me leí todos los libros de Annie Marquier y se me quedó corto. Y a partir de aquí busqué el pie de página de donde Annie Marquier sacaba toda su inspiración y toda esa sabiduría y vi que venía de Alice Bailey. Entonces ya me fui a la escuela arcana, a tibetano y luego tenía que venir Annie Marquier a Barcelona y allí conocí el grupo de Merry Life, el grupo de Basanta y a partir de aquí pues ya empecé a entrar, digamos, ya más de forma estable en este camino. La primera vinculación que tuve con el mundo espiritual fue a través de los ovnis, ¿no? Porque entonces, bueno, yo tenía 16 años, era como algo muy nuevo, como algo que te abría un poco de los ojos de que había algo más fuera, ¿no? Y entonces a partir de ahí formamos un grupo y empezamos a estudiar la doctrina secreta, empezamos a conocer los libros de Alice Bailey, del maestro tibetano, y claro, todo eso nos daba información de que había algo más que para nosotros era desconocido, pero que estaba ahí y te sentías, no sé, era una energía muy, muy fuerte, porque de momento veías que había algo más fuera de lo que tú percibías en el mundo cotidiano, ¿no? Y bueno, te hacía sentir un poco especial, ¿eh? Y bueno, a partir de ahí pues ya fue todo un devenir, ¿no? Porque empezamos a pensar en formar un grupo para ayudar a la gente. Es un poco utópico, ¿no? Pero nuestro mayor anhelo era servir a la humanidad. Todo lo hacíamos pensando en servir a la humanidad, ¿no? Luego, claro, te vas haciendo mayor, vas viendo que el servicio no es algo grande, sino que es el día a día, el paso a paso, el momento a momento, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezamos a conocer gente que tenía muchas experiencias también. Fuimos a ver, nuestro anhelo era un anhelo tal que, bueno, entramos en un grupo de Zen del budismo Zen, y eso también nos abrió un poco el mundo a la meditación y al mundo interior, ¿no? Porque primero es un poco la teoría de todo y luego pues te vas dando cuenta que esa teoría de todo, si no empiezas a entrar un poco dentro, no sirve para nada. Bueno, eso nos llevó también a conocer a seres especiales y a conocer a gente muy especial también, y hasta el día de hoy estamos en ese camino.
Sí, yo creo que ya desde pequeño ya tenía una inquietud porque me gustaban todos los libros más que de sabiduría, ¿no? De estos no sé, de viajes astrales, ¿no? De energías, de manos, bueno, un poco así lo más fantástico, ¿no? Que después te das cuenta que de fantástico no tiene nada. Y bueno, a raíz de eso pues tuve una depresión muy fuerte, conocí a una persona que me hizo un crecimiento personal y a partir de ahí pues entré en la energía, en las meditaciones, ¿no? Las meditaciones me iban muy bien, me dejaban muy relajado, muy en paz y estuve así durante muchos años, hasta que un día vi un librito azul, pregunté qué es esto y entonces a partir de ahí pues descubrí lo que era la Bodhisattva Trust, ¿no? La WTT, y ahí conocí al maestro, que mi primera impresión dije, ¿quién es este señor, no? A mí me daba miedo y respeto a la vez, ¿no? Y con el tiempo y sobre todo ahora que no está, es alguien que ya le he cogido mucho cariño, muchísimo respeto, porque es un ser, una persona que ha demostrado lo que pensaba, decía y hacía. O sea, ha sido coherente en todo su hacer. Y bueno, desde hace poco me costaba, a mí era una persona que me costaba mucho reconocer o creer un maestro, ¿no? Aunque lo tenía delante con todo el grupo, que era una evidencia diaria, pero era algo así extraordinario. Decir, oh, yo soy un maestro, ¿no? Y más muchas amistades me decían, ¿qué haces con un maestro? Eso ya es antiguo, ¿no? Yo creo que eso no tiene nada antiguo, al contrario, es muy moderno. Está bien siempre tener una guía de alguien que realmente ha hecho el camino antes que tú, porque al final todos somos maestros, hasta los niños, ¿no? Y bueno, en este caso, hace poco, este año pasado, justo antes de morirse, pues reconocí, por inspiración, digo, el maestro Kumar es mi maestro. Eso me vino después de estar, como aquel que dice, 12 años con él, y no antes, sino justo antes de irse, y al mes va y se va. Y ahora reconozco que el maestro Kumar es mi maestro. Y algo que lo sientes de dentro. No es ni porque hace esto, ni porque sino simplemente lo sientes. Mucha gente discrepará, mucha gente dirá, estás loco, me da igual. Al final es lo que cada uno siente. Porque para cada uno el maestro es diferente. Para alguien puede ser el cielo, la tierra, los árboles, las piedras, no sé, un señor futbolista. Al final la cuestión es aprender y crecer. Y eso es lo que nos tiene que llevar siempre adelante. En mi caso, llevo toda la vida, mis padres han conocido el grupo desde siempre y tuve la suerte de vivirlo desde niño. Mi vida espiritual, sin yo saberlo, ha empezado desde que era pequeña. ¿Por qué? Porque siempre he estado en contacto pues, con personas o que habían estado enfermas, o mi abuela que estaba moribunda cuando yo ni caminaba, pues tuvimos que desplazarnos al pueblo, estuvimos allí hasta que falleció y yo en mi inconsciencia recuerdo que el día del fallecimiento de mi abuela, la perrita que tenía mi abuelo lloraba y yo le decía, no llores, que la abuela está dormida. Y así ha sido siempre, o sea, siempre ha habido como una búsqueda sin yo saberlo. Mi madre sí que era bastante espiritual, iba a misa, bueno, lo típico, era católica, dentro de su espiritualidad era esa, ¿no? Pero siempre emanaba espiritualidad. Y llegó un momento en que yo me di cuenta que la religión católica se me quedaba corta. Entonces cayeron en mis manos unos libros de Lobsang Rampa, por ejemplo. Balta y yo estuvimos leyéndolos, luego conocimos a más gente en una conferencia que eran los gnósticos, formamos un grupo en Sabadell de los gnósticos. Llegó un momento en que también eso se me hizo corto, parecía que no me daba todas las respuestas que yo quería. Y luego pues por amigos comunes, que tenemos amigos desde que somos jóvenes, pues Aurora y José, y además siempre hablábamos de los mismos temas, siempre hablamos de la espiritualidad, y fue a través de Aurora que me dijo que había conocido a un maestro y me invitó a una May Call, a unas conferencias que se hicieron, y fue ahí cuando realmente el día que yo escuché los primeros mantras y las primeras meditaciones, yo dije, wow, esto yo lo conozco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, y así hasta ahora.
Bueno, mira, de pequeño yo siempre me hacía preguntas que no encontraba respuesta. Normalmente las buscaba en la iglesia porque era lo único que conocía, pero las respuestas que me daban no me llenaban. Entonces eso me hizo empezar a cuestionarme muchas cosas y buscar respuestas en otros lugares. Cuando me cambié de domicilio, yo vivía en un pueblo muy pequeño y fui a un pueblo más grande, tuvimos la suerte de que un profesor de instituto nos empezó a hablar de cosas un poquito más espirituales, ¿no? De Krishnamurti y de cosas así. Eso fue un poco la chispa que despertó la búsqueda, ¿no? Y a partir de ahí las cosas se fueron sucediendo. Eso me llevó a revistas de estos temas, las revistas me llevaron a información y esa información, curiosamente, me llevó al IPS, que era el Instituto para la Síntesis Planetaria, que fue el que luego contactó con Kumar y que luego desencadenó el que yo llegara a conocerlos en un encuentro en Barcelona, en Castellterçol, y a partir de ahí se abrió ya todo lo que era el mundo espiritual para mí, ¿no? Las respuestas fueron llegando. Bueno, recuerdo que hubo un momento muy difícil en mi vida, cuando estaba estudiando y trabajando a la vez, y cogí ansiedad y la meditación o la espiritualidad fue un apoyo muy grande para poder salir de esta situación. Fue ese el clic. Antes ya meditaba, pero este fue el momento, el punto de inflexión para poder hacerlo algo diario. Bueno, yo creo que desde siempre he estado un poco en contacto con esto por mi forma de ser ya, ¿no? Que siempre me ha interesado mucho, pues, qué propósito tenía vivir, ¿no? Cuál era el propósito de estar aquí, cuál era el propósito de mi vida en concreto, ¿no? Y buscas, ¿no? Yo me considero como una buscadora. Y leí mucha filosofía de joven, cuando era adolescente, y no me servía, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? La vida te va llevando y empiezas a contactar con algo que dices, esto creo que es lo que es, ¿no? Y poco a poco pues vas contactando, vas entrando y te das cuenta que estás donde tienes que estar, ¿no? Y es así como empiezas pues a encontrar otras personas que como tú, ¿no? Están en la misma dirección, empiezas a encontrar, bueno, vas a sitios, encuentras asociaciones y a partir de ahí pues empiezas a estudiar también, porque también es importante entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? A nivel espiritual. Y bueno, empiezas a conocer pues grandes maestros de sabiduría que han habido en toda la historia, ¿no? Personas que han vivido aquí con nosotros y que también de alguna forma, ¿no? Han buscado lo mismo y otras que nos pueden ayudar también desde otras dimensiones, ¿no? Encuentras también pues alguien que te dirige o te encuentra esa persona, ¿no? Ese otro que sabes que bueno, que esté allí porque bueno, es lo que es quien te va un poco pues a ayudar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues vas haciendo y cada vez vas entrando más pues en lo que en ese momento piensas que es la verdad, ¿no? Que luego va cambiando también y evolucionando y te vas dando cuenta de otras cosas, ¿no? Pero es para mí al menos, es muy importante este tema porque sin esto para mí la vida no tiene sentido. Hay muchas pequeñas cosas que en sí mismas tienen sentido por lo que son, ¿no? Pero como vida global, para mí sin el tema espiritual la vida no tiene sentido.